Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de mayo de 2025 y esto es La Contracrónica. El pasado 6 de mayo, Friedrich Merz se convirtió en canciller de Alemania tras dos votaciones en el Bundestag. En la primera obtuvo 310 votos, 6 menos de los necesarios, algo inédito en la historia de la República Federal Alemana. En la segunda votación logró 325 votos, asegurando así su investidura. Esa misma noche formó gobierno y al día siguiente viajó a París para reunirse con Emmanuel Macron y al día siguiente a Varsovia para encontrarse con Donald Tusk. Merz llega al poder en un momento muy delicado, 6 meses después del colapso del gobierno de Olaf Scholz, que precipitó las elecciones del pasado 23 de febrero. En ellas, Merz se impuso, pero lo hizo sin mayoría absoluta, lo que le obligó a negociar con los socialdemócratas. Tras más de 2 meses de negociaciones, alcanzó un pacto de legislatura que le ha costado entregar la vicecancillería y 6 ministerios al SPD. La situación internacional, marcada por la guerra en Ucrania, la amenaza rusa y las tensiones transatlánticas provocadas por Donald Trump, exige una acción decidida. Merz prometió superar la parálisis de la política exterior alemana y materializar el llamado Zeitwende, el cambio de era en seguridad y defensa que Scholz no logró poner en marcha. Para ello, ha centralizado la política exterior en la Cancillería en Berlín, ha roto con la tradición de ceder el Ministerio de Asuntos Exteriores al socio de coalición, en este caso al SPD, y ese puesto se lo ha reservado a Johann Wadephul, alguien de su máxima confianza del propio partido, del CDU. Se ha encargado de llenar la Cancillería con personal alineado completamente con su programa. Ha creado un nuevo organismo, el Consejo de Seguridad Nacional, que deberá coordinar la diplomacia, la defensa y la economía. Es la primera vez que existe ese consejo en Alemania, por lo que no se sabe bien si servirá de algo o se terminará convirtiendo en la enésima capa burocrática perfectamente inútil. También pretende acabar con la ambigüedad alemana en la Unión Europea, donde las tradicionales abstenciones en las rondas de coordinación interministerial, fruto siempre de desacuerdos internos dentro del gobierno anterior, frustraban a otros miembros importantes de la Unión Europea, como Francia o Italia. En defensa, ha confirmado a Boris Pistorius como ministro, un socialdemócrata, pero muy popular en la calle, que aboga por aumentar el gasto militar y apoyar a Ucrania, pese a que hay sectores del SPD favorables a estrechar la relación con Rusia. El vicecanciller y ministro de Finanzas, también del SPD, Lars Klingbeil, refuerza esa misma línea. Merz, que a grandes rasgos es un conservador atlantista y proeuropeo, quiere reactivar la diplomacia alemana y que el país deje claro su apoyo a Ucrania. En la relación con Estados Unidos puede pasar de todo, ya que Trump es impredecible, eso lo sabemos bien, pero su intención es coexistir con él sin provocar roces innecesarios. Sobre China, su postura es ambigua, especialmente ante las exportaciones chinas y sobre su apoyo a Rusia. Por de pronto, su principal cometido, el primero antes de ningún otro, es reanimar la economía alemana, que está un tanto alicaída, y luego abordar su propia defensa, a la que se ha dedicado muy poca inversión en las últimas 3 décadas. Con una política exterior algo más coherente, Merz romperá con la pasividad de Scholz, posicionando a Alemania en un papel mucho más activo en Europa y en el mundo. Su éxito, eso sí, dependerá de que consiga conjurar la atomización que hay en el Bundestag, la misma que acabó con su antecesor. Hace 3 semanas, el 6 de mayo exactamente, Friedrich Merz se convirtió en canciller de Alemania. No os había informado de este tema ni había hablado todavía de Merz porque ya sabéis que he tenido un mes un tanto complicado. He tenido que prescindir de muchas contracrónicas. Primero como ya os conté en aquel vídeo que preparé para YouTube, que había tenido que terminar el libro, y luego porque me vino este viaje con los contraescuchas, así que no había podido abordar esta historia de Merz. No fue sencillo su llegada al poder. Hicieron falta 2 votaciones en el Parlamento alemán, el Bundestag, la Cámara Baja. En la primera se quedó en 310 votos exactamente, de los 316 necesarios. Se quedó, la verdad, muy cerquita. El Bundestag, para que os hagáis una idea, tiene 630 escaños, así que 316 es la mayoría absoluta. Era la primera vez en la historia de la República Federal de Alemania que sucedía algo así, es decir, que a un canciller que se presentaba a la investidura le tumbaban en esta votación.
Ese mismo día se celebró la segunda votación, la segunda ronda, y ya consiguió la mayoría absoluta. Consiguió 325 votos a favor. Esa misma noche, sin esperar mucho más, constituyó el gobierno y al día siguiente, pues a primera hora, tomó un avión a París para visitar a Emmanuel Macron, al presidente de Francia. Un día más tarde ya voló a Varsovia para reunirse con su primer ministro, con Donald Tusk. No es extraño, Alemania hace frontera con muchos países, pero los dos más importantes son Francia y Polonia. Es decir, digamos que el país está emparedado entre estos dos países. De hecho, a esto se le conoce como el Triángulo de Weimar. Se le llama así desde hace muchísimos años. Es una especie de foro más o menos formal en el que participan Francia, Alemania y Polonia. Se reúnen periódicamente. Bien, pues la verdad es que todo esto lo hizo muy rápido. Como veis, constituyó el gobierno, lo tenía evidentemente preparado ya el mismo día, porque el pacto lo habían cerrado el día 5 de mayo. Ya habían acordado los ministerios que se iba a llevar el SPD. Él ya tendría, ha tenido tiempo tuvo desde luego, fueron 2 meses y pico de negociaciones para ir haciendo los encargos pertinentes de cara al nuevo gobierno, y a partir de ahí ya no tenía tiempo que perder. Habían pasado a principios de mes, pues 6 meses desde que saltó por los aires el gobierno de Olaf Scholz. No sé si lo recordáis, hice una contracrónica en aquel momento, allá por el mes de noviembre. Este gobierno saltó por los aires por las desavenencias que Scholz tenía con sus socios liberales. Bien, eso mismo fue lo que forzó las elecciones del día 23 de febrero, en las que Merz, tal y como os contaba aquí en la contracrónica, se alzó con la victoria, pero no con la mayoría absoluta. Lo dejamos en que tenía que abrir negociaciones, unas negociaciones que se prolongaron 2 meses y pico, podrían haber sido más largas, pero podrían incluso haberse ido en el caso de que el SPD no se hubiera mostrado dispuesto a negociar, hubieran tenido que ir a una repetición electoral. Los socialdemócratas se avinieron al final a negociar este pacto de legislatura, pero en origen en principio querían mantenerse al margen. De hecho, el propio Scholz lo primero que hizo fue apartarse, y a partir de ahí tuvieron que debatirlo. ¿Qué hacían? Les decían que no, que querían estar en la oposición, pero eso, claro, al no tener mayoría y estar Alternativa por Alemania en contra de Merz, pues obligaba a Alemania a enfrentarse a unas nuevas elecciones este año. Los socialdemócratas adoptaron una postura de Estado, así es como lo han vendido de cara a sus votantes, y han llegado a este acuerdo. Ha tenido que entregarles Merz la vicecancillería y otros 6 ministerios al SPD. Y esto, pues nada, le permitió salir elegido en el Parlamento. Merz ha llegado al poder y lo lleva buscando pues toda su vida adulta, diría yo. Ha llegado en un momento francamente delicado, con la guerra en Ucrania, en fin, tenemos la amenaza rusa, la fractura transatlántica auspiciada por Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca en el mes de enero. Pues bien, Merz ha prometido poner su granito de arena, que es poner fin a una parálisis de la política exterior alemana que ha sido muy prolongada. Pues que nos tendríamos que ir al año 2021, que es cuando Scholz, por su propia debilidad, decidió ponerse de perfil en todo, hacer el Don Tancredo. Los que seáis taurinos ya sabéis a qué me refiero. Y lo más importante, lo que quiere aplicar ahora, ya poner en marcha ahora, es lo que llaman en Alemania el Zeitenwende, es decir, el cambio de los tiempos, el cambio de era, en temas de seguridad, en temas de defensa, que Scholz ya declaró, ya apeló a él, al Zeitenwende, pero que no fue capaz de poner en marcha en su momento, entre otras cosas porque su gobierno era lo más parecido a una jaula de grillos, y esa es la razón por la que este gobierno semáforo terminó como terminó. El tema es que ya no pueden esperar mucho más. El nuevo gobierno, el de Merz, en este aspecto lo que ha prometido es coherencia estratégica. Después de 3 años de dudas, de fragmentación, de no saber muy bien por dónde iba a salir Alemania, luego al final no salía por ningún lado, ese tipo de actitud se la puede permitir un país pequeño, no demasiado importante, se la puede permitir, qué sé yo, Eslovaquia, se lo puede permitir Eslovenia, Dinamarca, pero un país del tamaño y de la importancia de Alemania tiene que tener las cosas bastante claras, en un sentido o en otro, pero por lo menos bastante claras. Pero el gobierno de Scholz era extraordinariamente débil y no podía. Había incorporado dentro del gobierno pues al agua y al aceite, es decir, a los ecologistas y a los liberales. Las posibilidades de prosperar en momentos tan difíciles eran remotas. Bastante duro,
que es un gobierno que duró 3 años y a mí ya, sinceramente, y a muchos alemanes ya les parecía demasiado. Lo que estamos viendo no es mucho, pensad que no lleva 3 semanas solo en el poder, ya sabemos quién conforma su gobierno y en algunos campos sí se pueden ir sacando conclusiones en función del personal que ha elegido, los altos cargos, los directores generales, etcétera, algunas reformas que quiere implementar. Esto sugiere que por primera vez en varios años la política alemana podría ser consistente, en lugar de esa cacofonía de partidos y facciones enfrentadas, porque no es que tuviéramos ya en el gobierno a 3 partidos, es que dentro de esos mismos partidos, concretamente el SPD, había distintas facciones. Habrá que ver cómo se concreta esto en la práctica. Pero vamos, no es exagerado decir que sí, en este aspecto se ha producido una ruptura. Incluso teniendo en cuenta que se trata de un gobierno de coalición, que en Alemania es lo más habitual, lo raro es que gobierne un partido solo, de hecho es algo excepcional que gobierne un partido solo, está mucho mejor montado, de hecho Scholz no está en el gobierno, por supuesto, está mucho mejor montado, mucho mejor armado, se ve que ha hecho una buena labor negociadora. Friedrich Merz en esos 2 meses y algo que estuvo negociando. Lo que ha hecho este hombre, a la vista de sus nombramientos y el tipo de personas, las personas concretas que ha nombrado, todo indica que lo que quiere es centralizar de forma deliberada la coordinación de la política exterior y de toda la seguridad nacional en la Cancillería, en Berlín, en el edificio de la Cancillería que está al lado del Bundestag. Para empezar, y esto yo creo que llamó la atención, ese mismo día 6 o el día 7 por la mañana, ha roto una tradición que responde a una norma no escrita, por supuesto en ningún documento lo pone, pero sí a una tradición de, en el caso de un gobierno de coalición, entregar la parte de la vicecancillería, como es lógico, entregar el Ministerio de Asuntos Exteriores al principal socio de coalición. Es decir, que si en el caso del último, la semáforo, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores fue para los verdes. En la anterior, cuando estaba gobernando Merkel con los socialdemócratas, pues se lo daban a los socialdemócratas. Simplemente cuando gobernaron, hace muchos años, ¿no? Gobernaron los socialdemócratas con los verdes a principios de este siglo, pues lo mismo, los verdes se llevaron esta cartera. Bien, en este caso no lo ha hecho. Esto era problemático, a pesar de que era una tradición, pero era problemático, ya que en momentos tan delicados como este, lo único que conseguía era alimentar cierta disfunción en política exterior, al establecer una base de poder separada, ocupada por un partido político distinto, con un líder distinto, con su propia agenda. Bien, pues ahora lo que nos encontramos es que, por primera vez, desde que se firman coaliciones en Alemania, que es mediados de los años 60, el canciller y el ministro de Exteriores pertenecen al mismo partido. En este caso, a la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores es un tipo llamado Johann Wadephul, que es un tipo muy leal a Merz, según parece, que entendemos que eso garantizará una lealtad y un alineamiento total con el canciller. Dentro de la Cancillería, donde a fin de cuentas se toman el canciller en Alemania, eso es una república parlamentaria, es el equivalente al primer ministro británico o al presidente del gobierno en España, que es que allí lo llaman canciller. Ya sabéis que en nuestro idioma canciller también significa ministro de Exteriores. Pues bien, dentro de la Cancillería Federal, donde está el primer ministro alemán, lo que ha hecho Merz es nombrar a una serie de altos cargos y de asesores importantes, y todos, y esto ya se ha encargado de investigarlo bien la prensa alemana, de la máxima confianza de Merz. Todo para puestos importantes. Nombrado, por ejemplo, a un tipo llamado Jakob Schrott como jefe de un consejo nuevo, recién creado, llamado Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional es bien famoso, pero Estados Unidos y otros países lo tienen, pero Alemania no lo tenía. Schrott es un atlantista convencido. Luego hay otro, Günther Sauter, que es el nuevo responsable de política exterior dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este es un diplomático con muchos años de carrera, una buena agenda de contactos. Luego ha nombrado a otro, también diplomático, Michael Klaus, que será el encargado de llevar los asuntos de la Unión Europea, que Merz quiere convertir en algo parecido a un pivote, algo que sin duda es una buena noticia, porque buena parte de la debilidad diplomática de la Unión Europea se debe a que los alemanes
no suelen saber o no han solido saber en los últimos años dónde tenían el bolsillo derecho y dónde el izquierdo. Es decir, que se han mostrado excesivamente timoratos y como que temían molestar. Y eso, de nuevo, un país pequeñito se lo puede permitir, pero uno grande como Alemania simplemente no. La creación del Consejo de Seguridad Nacional en la Cancillería, dentro de la Cancillería dependiente directamente del canciller, es más que un simple ajuste administrativo. Será la primera vez, como os decía antes, que Alemania tiene un organismo de estas características, un organismo dirigido a coordinar la política de seguridad entre los distintos ministerios y agencias del Estado. Planificar con antelación e integrar, pues la diplomacia, la defensa, la política económica, etcétera. Un poco lo que hace el Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Aunque esto de crear un Consejo de Seguridad Nacional en Alemania no es nuevo. Esto aparece ya en la agenda un montón de años, décadas. Los gobiernos anteriores no se habían atrevido a dar el paso. Por lo que pasa siempre en Alemania, que eran gobiernos de coalición y no estaban de acuerdo. Había continuas disputas entre los partidos que conformaban la coalición o directamente disputas territoriales. Así que, para no provocar a nadie, para no armar escándalo, mejor no lo creamos. Lo que ha hecho Merz es dar el paso el primer día de gobierno. Vamos a crear esto porque, si bien hace 10 o 20 años no era necesario, o no era tan necesario, hoy sí que lo es. Y lo que ha hecho es esto. Vamos a crearlo y vamos a ponerlo además, o voy a ponerlo, en una persona de la máxima confianza, que era un poco de lo que se trataba, concentrar todo lo relativo a la política exterior en los despachos cercanos al despacho del canciller. Lo que no sabemos, y esto es importante, es si esto servirá para algo. Creado está ya. Es decir, que si se convertirá en un genuino facilitador de la acción estratégica alemana, que es para lo que ha sido creado, o simplemente termina convirtiéndose en la enésima capa burocrática que eternice aún más los asuntos pendientes. Los pesimistas tienden a pensar que será lo segundo. Ya sabéis que solo hay una cosa que fascine más a los alemanes que la precisión. Y esa cosa es la burocracia. Cualquiera que haya tenido que tratar con alemanes, no digamos ya si ha tenido que trabajar con ellos, lo sabrá por experiencia propia. En la Unión Europea existen unas rondas son semanales de coordinación interministerial sobre distintos temas. Bien, pues en estas rondas los alemanes, insisto, el país más importante y más poblado de Europa, el más rico desde luego, ni están ni se les espera. Bueno, están, a ver si me entendéis, no es que no se presenten allí, pero se suelen abstener. Merz quiere poner fin a esas abstenciones sistemáticas en Bruselas, algo que por cierto desesperaba a sus socios europeos. Unos como los franceses decían, parece mentira que estos tipos, con lo importante que son, estén con las abstenciones. Las abstenciones venían provocadas porque el gobierno en Berlín tenía 3 brazos. Un brazo socialdemócrata, un brazo ecologista y un brazo liberal. Y uno de esos 3 brazos, el socialdemócrata, ni siquiera era capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo, lo que complicaba todavía mucho más las cosas. Así que lo que hacían era abstenerse y todos contentos. Esto ponía de muy mal humor a los franceses y a los italianos. Al que ha confirmado en su puesto es a Boris Pistorius, que con ese nombre seguramente os suene. Le ha confirmado como ministro de Defensa. Pistorius es muy popular en Alemania, más de lo que se suele pensar, incluso entre los conservadores, aunque él es del SPD, él es socialdemócrata. Es de hecho, obviamente, de la línea dura del SPD. Pistorius es conocido partidario de aumentar el gasto en defensa y de apoyar a Ucrania. Aumentar el gasto en defensa en Alemania es un asunto, es un issue, que dirían en inglés, es como en España, es un tema que ni muchísimo menos durante años era implanteable. Ni la izquierda ni la derecha estaban de acuerdo en eso. De hecho, reducir el gasto en defensa era lo popular, o reducirlo o congelarlo. Algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, con las políticas verdes, que en ese aspecto España y Alemania son 2 países muy similares. Había un consenso multipartidista en torno a este mismo tema. Pues en el del gasto en defensa también sucedía exactamente lo mismo, y Pistorius rompió un poco porque, siendo socialdemócrata, apoyaba de manera firme
el subirlo al 2%, incluso al 3%, si fuese necesario. De hecho, dentro del SPD hay sectores que se muestran escépticos al respecto, porque piensan que eso lo único que va a conseguir pues es complicar más las relaciones internacionales de Alemania, que es un país pacífico, en fin, ya lo mismo que vienen a decir generalmente la izquierda, también parte de la derecha en España. Lo que aboga esta parte del SPD es, si bien no por hacerse aliado de Rusia, sí por estrechar más las relaciones, por lo menos por desdramatizarlas un poco. Pistorius, de hecho, es el político seguramente más popular del SPD ahora mismo en Alemania, lo que dificulta que, bueno, el SPD está muy debilitado, que estas facciones, llamémoslas entre comillas prorrusas, se le opongan. Otra señal de que el SPD mantendrá el rumbo en materia de defensa y apoyo a Ucrania es el nombramiento del vicecanciller de Lars Klingbeil, que será también ministro de Finanzas. Es el segundo cargo más importante del gobierno alemán después del de canciller. Klingbeil es un ministro joven, tiene 40 y tantos años, es muy ambicioso y ha conseguido, después del batacazo que se dieron en febrero, concentrar pues buena parte del poder del partido en sus manos. Es además hijo de un soldado profesional y en su circunscripción, en la Baja Sajonia, hay una base militar. Luego todo lleva a pensar que tampoco hará del gasto en defensa una batalla personal, más bien todo lo contrario. El propio Merz es a estas alturas, yo creo que tampoco tiene muchos secretos. Después de toda una vida tratando de hacerse con el poder en Alemania y en el propio partido, es un conservador típicamente alemán, muy atlantista, partidario incondicional de la Unión Europea, pero también un tipo pragmático, no hay que olvidarlo. Es bastante listo, ante las nuevas realidades estratégicas. Su decisión, por ejemplo, de viajar inmediatamente a París, nada más ser elegido, después a Varsovia, indica un esfuerzo deliberado por reequilibrar la diplomacia europea entre el este y el oeste, como Alemania es el gozne entre las dos Europas. Tras ello viajó a Bruselas para reunirse con los líderes de la Unión Europea, también con los de la OTAN, y quiere ir cuanto antes a Londres y a Kiev. De hecho, ayer mismo anunció que permitía a los ucranianos que utilizasen armas de origen alemán, entre ellas el famoso misil Taurus, en la retaguardia rusa, cosa que antes no podían hacer porque Scholz tenía demasiado prorruso en el partido y no se atrevía a dar ese paso. Merz no tiene nada de eso. Ha viajado a Kiev en numerosas ocasiones, incluso durante la campaña electoral, y apoyó más que Scholz el suministro de armas alemanas a Ucrania, incluyendo, por supuesto, este misil, el Taurus. Está convencido de que la defensa de Ucrania es, en cierta medida, la defensa también de toda Europa. Queda por ver cómo se traducirá todo esto en políticas concretas. Merz ha mantenido en secreto sus planes para Ucrania hasta el momento presente. Él alegaba durante la campaña que no quería comunicar su estrategia a Vladimir Putin. La razón seguramente sea otra. La razón seguramente sea que temía que si se centraba demasiado en el tema este de las armas y la guerra, pues eso hubiera sido muy arriesgado para él en plena campaña. Vamos, que ha sido muy cauto, por ejemplo, respecto a la hipotética participación alemana en una fuerza europea de mantenimiento de la paz en Ucrania, en el caso de que tenga que enviarse. Este es un tema muy polémico en Alemania, y mientras no se presente la salvaguarda esta estadounidense, es decir, una garantía de que en el caso de un ataque ruso contra los europeos en Ucrania, pues los estadounidenses reaccionarían, es decir, responderían, una palabra. Es improbable que hoy por hoy se comprometa públicamente a esto. Pistorius, y eso lo sabemos porque ya era ministro de Defensa, ha participado activamente en las conversaciones sobre Ucrania de la OTAN, y es altamente probable que en el caso de que eso suceda, pues Alemania participe, si se crea ese tipo de fuerza. También tendrá que encontrar Merz su lugar en la diplomacia europea respecto al Estados Unidos de Donald Trump, que hasta ahora, pues, la diplomacia europea ha estado dominada por dos nombres, Emmanuel Macron por un lado y Keir Starmer por otro. Aún no ha programado una visita a Washington, entiendo que en cuanto la programe, pues le recibirá, no deja de ser el canciller alemán, como atlantista conservador que es, con un currículum además corporativo. Merz, una vez dejó la política, llegó a hacer muchísimo dinero, pues se le veía en su mejor momento como la mejor baza alemana para tratar con Trump, que iba a tener que vérselas pues con alguien también muy rico y muy relacionado con el mundo de las empresas. Pero claro, después de lo que pasó en febrero, en la conferencia de seguridad de Múnich, con J.D. Vance,
que puso en duda los futuros compromisos de defensa de Estados Unidos y bueno, el apoyo que el propio Vance ha dado a Alternativa por Alemania, pues ya Merz tuvo que pedir explícitamente a Trump que se mantuviera al margen de la política interna alemana. Poco después se desmarcó abiertamente defendiendo la idea de que Europa debería poner fin a su dependencia de defensa con Estados Unidos. El acuerdo de coalición entre la CDU y el SPD cuenta una historia diferente, eso sí. El documento reafirma la relación central de Alemania con Estados Unidos y con la OTAN y compromete a Alemania con las obligaciones esenciales de la alianza. Merz ve claramente los riesgos que supone un segundo gobierno Trump, pero no está dispuesto a romper lazos con él, salvo que, claro está, Trump actúe primero y de forma especialmente hostil. Alemania seguirá invirtiendo en la defensa europea y protegiéndose contra la imprevisibilidad de Donald Trump, pero no degradará unilateralmente la alianza. Parece que se decantará por cierta paciencia estratégica. Es un tipo muy paciente, ha esperado muchos años, pues todo el merkelato, ahí es nada. El lenguaje sobrio, es decir, ir desarrollando capacidades militares propias, pero sin provocar innecesariamente. Merz es de los que piensan, que con buen tino además, que Trump pasará, como pasan todas las tormentas, pero Estados Unidos seguirá en el mismo sitio. Y que por eso mismo los puentes deben seguir ahí, aunque del otro lado no quieran cruzarlos. Pero a pesar de los guiños retóricos a la soberanía estratégica europea, a corto plazo, su prioridad, aparte de la cuestión económica, es la defensa nacional de Alemania, que después de décadas de un gasto mínimo, pues se encuentra en estado muy precario. Y esto lo saben todos. Debe desbloquear adquisiciones nuevas de material, caro, solucionar fallos en la cadena de suministro, acelerar los contratos de armamento. Ante la cumbre de la OTAN del mes de junio, que se celebrará en Holanda, en La Haya, la principal prioridad de este hombre es esencialmente la supervivencia, es decir, mantener viva la Alianza Atlántica y ganar tiempo. Sin siquiera pronunciar el término ese que se ha invocado tanto últimamente, de Europa post-transatlántica, post-OTAN. Merz, de cualquier manera, no confía solo en la Unión Europea para organizar la defensa del continente. Quiere que el Reino Unido se forme parte de la futura defensa europea y que Alemania se sume a ese esfuerzo, pero sin liderarlo. En esto se comporta como un político alemán tradicional. Eso sí, aunque no desee liderazgo en un país tan rico y con tal capacidad de gasto, tiene el mayor presupuesto de defensa de Europa, en función de lo que gaste y en lo que gaste y cómo lo gaste, lo que hagan los alemanes, eso afectará a todos los países de Europa. Tendrá mucha influencia. Las decisiones de adquisición de material, que se tomen el próximo año, año y medio, determinarán muchas más cosas de las que los alemanes quieren creer. Lo que no está tan claro es la postura de Merz hacia China. Aquí hay una cuestión que nadie quiere responder, y esta cuestión es si debería Europa utilizar a China como protección contra Estados Unidos. Por ejemplo, reactivando el Acuerdo Global de Inversión con China, que quedó congelado en 2021, poco antes de que empezase la guerra de Ucrania. O establecer unos lazos más estrechos con China sería algo contraproducente para sus intereses económicos y para la propia seguridad de los europeos. Merz parece haber comprendido los riesgos que China representa para Europa, en particular para la economía alemana. Independientemente de cómo evolucione la relación transatlántica, ese riesgo está ahí. El hecho de que su nuevo asesor en la Unión Europea, Michael Klaus, haya sido embajador en China, podría significar que Merz busca tomarse esto más en serio. Pero lo cierto es que poco o nada ha dicho sobre el tema de las exportaciones chinas, especialmente automóviles, que están devastando la industria local, o sobre el apoyo que le da China a Rusia en Ucrania. Antes de convertirse en canciller, Merz ya había empleado un capital político considerable, impulsando una reforma que en Alemania ha tenido mucha polémica, llamada el freno de la deuda, es decir, un límite constitucional al déficit público. Todo el gasto en defensa, superior al 1% del PIB, está ahora exento de ese freno. Pero esto, claro, le ha supuesto un coste de cara a los halcones fiscales de su propio partido, ya que su promesa de campaña fue no tocar el freno de la deuda.
Los conservadores también se quejan de que los socialdemócratas han obtenido, un mejor resultado en las negociaciones que en las urnas, porque sus resultados electorales fueron desastrosos. Fue el peor resultado de su historia. Quedaron relegados a tercera fuerza política, detrás de la FD, que le sacó casi 5 puntos de ventaja. Bueno, de hecho, la base tan frágil de apoyo que tiene Merz se pudo ver de manera muy clara en la votación de principios de este mes, en la que hubo una serie de parlamentarios de los dos partidos de la coalición que le negaron el voto en la primera votación en el Bundestag. Este primer contratiempo no augura nada bueno. Con una escasa mayoría muy pillada con pinzas en el Bundestag, la coalición de Merz no es tan fuerte como a él le gustaría. Y Alternativa por Alemania acaba de superar a la CDU en las encuestas de intención de voto a escala nacional. La inestabilidad en el país y en el seno de la coalición sigue siendo un riesgo para el gobierno de Merz, tanto como lo fue para el de Scholz. Por ahora puede dirigir la política exterior con una alineación de jugadores poco habitual en la política alemana. La pasividad tan inútil de los alemanes en política exterior que caracterizó la época de Olaf Scholz, pues parece que ha llegado a su fin. La buena noticia, eso sí, es que han decidido colocarse en el lado bueno de la historia. El otro día, hablando con una amiga que tiene un pequeño café en el centro, me contaba que hace unos meses le reventó una tubería en el local y tuvo que cerrar durante casi una semana. Le pregunté por el destrozo. En fin, ya os lo podéis imaginar. Nada de ingresos, mobiliario estropeado, clientes que pasaban de largo y se iban a la competencia. Vamos, un auténtico desastre. Pero no, por suerte tenía un seguro de daños que no solo le cubrió la reparación de la avería, sino también la pérdida de beneficios por esos días en los que no tuvo actividad. Me comentaba que había sido un alivio saber que alguien se iba a encargar de todo eso. Pensé que eso realmente, era algo más que un seguro, era tener paz mental. AXA ofrece precisamente eso, seguros pensados para pymes con coberturas adaptadas a lo que realmente necesitas. Tienen un seguro de responsabilidad civil que cubre los incidentes que pueden surgir por tu actividad, desde un accidente con un cliente hasta una reclamación legal. Y lo mejor es que no te sueltan la mano, te asesoran, te ponen abogados, se encargan de la defensa, tú sigues trabajando y ellos van resolviendo el problema. Y si lo que pasa afecta directamente a tu negocio, como por ejemplo un incendio, una rotura, una inundación, el seguro de daños cubre desde el arreglo hasta la pérdida de ingresos. Incluso envían peritos express y drones para evaluar los daños más rápido. La idea es que no tengas que parar, que tu empresa siga, que tú puedas respirar. No dejes al azar el futuro de tu empresa. Visita axa.es y contrata la seguridad que tu negocio merece. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Adrián, que recoge el guante del tema este de la contrarréplica que veíamos este domingo, el de que no fue otro de la clase media, lo recordaréis los que escuchéis las contrarréplicas de los domingos, y nos habla de la clase media en su país, que probablemente fue la más numerosa y maltratada del mundo, y lo que él considera que podría servir como indicador de clase media. Seguidor de tus programas, realmente son muy enriquecedores. Y estoy escuchando la contrarréplica, la definición de clase media. Y bueno, eh, nosotros nos consideramos aquí algunos de los sobrevivientes de clase media en Argentina, que fue muy diezmada con esta política que fue del kirchnerismo, y todo lo que está vinculado con el socialismo del siglo XXI fue muy dañino, y esperemos no volver allí. Pero a mí me gusta considerar un parámetro para la definición, o sea, un indicador. Por supuesto, no dentro de las definiciones, ¿no es cierto? Esto no está definido en ninguna parte, pero sí me parece que es un indicador muy valioso. Clase media. Clase media, yo considero que una familia de clase media es la que, sin darse necesariamente ningún lujo, puede costear los estudios universitarios de sus hijos en universidades públicas hasta que ellos se reciban. Son las familias que tienen hijos que, ya siendo grandes, los padres pueden
soportarle el nivel de vida normal, mínimo, alguna relación con amigos, salir, tomarse algo, comer eventualmente afuera de vez en cuando, mientras ellos terminan su carrera responsablemente, ¿no? No hablamos de aquellos que después terminan viviendo con papá y mamá hasta los 35. Pero me parece que ese parámetro yo no lo he visto y, sin embargo aquí es muy común que familias que desde el punto de vista técnico cuadran como clases medias no tengan suficiente holgura como para que uno de sus miembros o dos, tal vez una familia tipo de 4 personas, pero que uno de sus miembros pueda desarrollar su capacidad, dar valor a su inteligencia, mejorar la utilidad que tiene para la sociedad, sin tener que trabajar, que todos sabemos que es una restricción importante, ¿no es cierto? O sea, cuando todos los que hemos tenido que trabajar y estudiar sabemos que, que se pierde mucha capacidad de inversión en horas de sentado aplicadas a mejorar el intelecto, por la necesidad de salir a producir lo necesario para poder comer, para poder moverse, para poder ir a la facultad, costear esos costos. Fíjate que estoy hablando en Argentina la universidad pública es gratuita. Sin embargo, por los parámetros que mide, que marca el Estado, que marcan los gobiernos, que en realidad están orientados a tratar de demostrar que son buenos gobiernos y por lo tanto aumentan la cantidad de familias que están incorporadas en la clase media y distorsionan los parámetros al punto que muchas familias que están aquí en Argentina serían calificadas como familias de clase media, no tienen no están muy lejos de poder soportar el costo de vida de alguno de los hijos, sin hablar que se vayan de la familia, ¿sí? O sea, tus hijos viviendo en tu casa, sin embargo no se puede costear y financiar para que ellos puedan terminar sus carreras. Para mí yo creo que ese sería el parámetro, ese sería un buen indicador. Tengo un hijo, tiene 23 años, tiene 24, tiene 25, está terminando una carrera universitaria. ¿Puedo sostenerlo para que termine, para que empiece su actividad profesional con la mejor formación universitaria posible? Bueno, eso es lo que para mí debiera ser clase media. Son los que van a aportar, están sembrando la riqueza futuro de una nación. Los gobiernos, como los que hemos tenido nosotros y como los que lamentablemente entiendo que está viviendo España, amputan eso. Dibujan, mienten con los parámetros para que la gente no se sienta que se le está restringiendo calidad de vida. Y en realidad sí se está haciendo desde el momento que los hijos no pueden dedicarse a estudiar hasta tener la mejor preparación posible. Y después sí, por supuesto, después o incluso en el último año de la carrera, como parte de su formación profesional, trabajar. Pero porque es parte de su formación profesional, no porque lo necesitan, porque si no, no pueden pagarse un sándwich para poder estudiar en la facultad. Les mando un abrazo muy grande y muchas felicitaciones por el programa. No sé qué opinas de esto, de este parámetro que están fuera de las magnitudes que se miden y que se aportan para definir una clase media. Por supuesto, esto va a tener que estar vinculado a niveles de ingreso, porque obviamente no todas las familias van a tener un hijo, pero hay que hacer esa proyección. Yo creo que esa es la proyección que hay que hacer, que eso es lo que debe ser, porque eso es lo que impacta luego en la sociedad. Mando un abrazo muy grande, muchas felicitaciones y bueno, espero un nuevo programa con nuestro querido Alberto Garín. Maravillosos. Un abrazo grande. Pues mira, Adrián, no es mal indicador este que apuntas. En España, como sucede en Argentina, la universidad pública es gratuita o semi-gratuita porque hay que pagar las tasas, que son más o menos elevadas en función de la carrera que elijas. El problema aquí es saber el número de hijos. Muchas familias pueden enviar a estudiar a un hijo sin problemas y mantenerle durante toda la carrera.
Bueno, ya sabes, aquel viejo refrán de donde comen dos, comen tres, ¿no? Tener a alguien en casa, especialmente a un hijo que ha vivido allí toda su vida, pues no supone un sobrecoste muy grande. El problema viene cuando, bueno, no tienes que enviar solo a un hijo, sino que tienes que enviar a 5 y mantener a los 5. Lo normal en esas familias es que los hijos busquen algún tipo de trabajo auxiliar mientras estudian la carrera. El problema en España con esto, y parto de la idea de que tener algún tipo de trabajo durante los años universitarios, un tipo de trabajo que no te quite demasiado tiempo, siempre es bueno porque te permite entrar en contacto con el mundo laboral y te disciplina. Bien, el problema en España es que no abundan los trabajos para los jóvenes. En España el desempleo juvenil es monstruoso y cuesta mucho encontrar un trabajo. Esto es así y era así hace 40 años. De hecho, hace 40 años era todavía peor porque había más jóvenes. Esto supone una sobrecarga para las familias, porque no solo tienen que mantener a sus hijos en la época universitaria, sino que además los hijos tampoco pueden contribuir con sus propios gastos gracias a un trabajillo menor. De cualquier modo, las familias españolas y también las argentinas hoy son muy cortas en comparación a como eran hace 50 o 60 años. Hoy es realmente extraño encontrar una familia de 6 o 7 miembros. Cuando yo era niño era habitual tener uno o dos hermanos. Hoy es algo no muy común en los colegios. Así que esa medida de la clase media rema a favor de las circunstancias, porque lo habitual en las familias españolas es que haya solo un hijo, en el que los padres, por supuesto, se suelen volcar. Si volvemos a la definición que daba este domingo sobre esto de la clase media, la clase media en esencia es aquel grupo de gente que vive sin lujos, pero sin privaciones. Creo que todos entendemos lo que es un lujo. Lo que era un lujo hace 40 años no es lo mismo que hoy. Es más, muchas cosas que hoy nos parecen normales y corrientes eran un lujo hace 40 años. Bueno, un teléfono móvil, el que tenemos todos, sin excepción, hasta en el tercer mundo, a mediados de los años 90 era un producto, principios de los 90 era un producto de lujo. Así que esto dependiendo también de la época. Sin lujos, hoy un móvil no es un lujo, pero alguien que tuviese un móvil en 1992 sí que tenía un lujo. Esto creo que lo entendemos. Todos también entendemos lo que es una privación. Un lujo, por ejemplo, hoy es tener un automóvil muy caro. O cambiarse de teléfono móvil cada 6 meses por uno de gama alta. Una privación, pues qué sé yo, es por lo menos en un país como España es que no puedas ir ni una semana de vacaciones. O que no puedas pagar el alquiler, por bajo que sea. Un país que crece económicamente asiste a un fenómeno en el que la gente que no podía permitirse ciertos lujos, entre comillas, puede empezar a adquirirlos de forma paulatina. Eso es lo que sucedió en España, por ejemplo, en los años 60. En el lado inverso, una depauperización es cuando la gente que podía permitirse esos lujos, entre comillas, de nuevo, pues ya no puede hacerlo. O peor aún, empieza a sufrir privaciones. Bien, esto lo pudimos ver en España en la crisis económica a partir de 2008. Familias que llevaban un mediano pasar, de pronto se encontraron que todos los miembros de la familia, padre y madre, se quedaron desempleados, tuvieron que proceder en muchos casos a liquidaciones masivas de bienes y pedir ayuda incluso a familiares y amigos. Bien, seguimos con Gonzalo, que nos habla de algo que comentábamos ayer aquí: la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito educativo. Muy buenas, Fernando, y un saludo a todos. Llevo un tiempo siguiéndote, bastantes años, pero nunca me he animado a enviar nada, salvo una vez hace unos cuantos años. Como pedías una visión desde dentro sobre cómo se está usando la inteligencia artificial en la universidad, pues te lanzo este mensaje así desde la trinchera de la universidad. Mi universidad es online, con sede en España, aunque tiene mucha proyección en Hispanoamérica, con alumnos de Hispanoamérica, y en nuestro caso, pues la digitalización no es una opción, de hecho debe ser terreno natural. Y desde hace un tiempo pues estamos integrando la IA de forma estructural, sobre todo de cara al año que viene, de una manera mucho más potente. En mi asignatura, de hecho, que es una de las partes piloto que se están trabajando más, pues me va a ayudar muchísimo a la hora de hacer teorías personalizadas, simular ciertos casos reales, trabajar también en las direcciones de TFMs de una manera muy útil, ¿no? Ayuda a la hora de tener incoherencias, proponer mejoras, estructurar ideas. Claro, siempre y cuando sepas guiarla bien y trabajarlo con cabeza, comparando bien lo que estás haciendo con el trabajo real. Y creo que ahí está un poco la clave de la enseñanza, no solo para docentes, sino para alumnos, ¿no? No usarla como un copia-pega dopado ni como un buscador con esteroides,
porque si no piensas bien también a veces lo que le pides a la IA con los prompts, ¿no? Las indicaciones concretas que se le hace a la IA, pues no te da algo que merezca realmente la pena. Te puede dar para un trabajo, para algo concreto, pero no merece mucho la pena si no se trabaja bien. En ese sentido, me parece que es un ayudante de copensamiento generativo brillante. Entonces, en el sentido de que también saberlo guiar bien para que te dé elementos que sean realmente útiles. Y en ese sentido, pues la universidad nos está dando formación y formando líneas piloto para que cada docente aprenda a integrarla bien en su propia disciplina. O sea, no para sustituirnos, ¿no? Como mucha gente dice, sino porque realmente no solo aligera la carga, sino que hace que tu profesión sea mucho más eficaz, mucho más productiva y que puedas realmente dedicarte a lo que más nos gusta, ¿no? Que es formar e investigar. Y en mi caso, en esa parte de investigación, la IA me está sirviendo muchísimo para mi tesis doctoral, que estoy terminando para este año, que está centrada en una comparativa de sistemas totalitarios, enfocándolo mucho en el franquismo, pero teniendo en cuenta pues, Rusia, Alemania, Italia, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de hacer simulaciones con estructuras simbólicas que le he ido pergeñando, ¿no? De forma más original en torno al tipo de lenguaje que utilizan, haciendo simulaciones discursivas, con hechos históricos concretos, etcétera, pues me parece espectacularmente útil. Y además lo hace relativamente bien, siempre y cuando pues, sepas darle la información necesaria. O sea, la IA no, a mí por lo menos, por lo que puedo trabajar, no quita trabajo intelectual, sino que te obliga a hacerlo mejor. O sea, te permite dedicarte a lo que realmente le importa a un profesor universitario, pienso yo al menos, que es pensar, afinar, acompañar bien al alumno, investigar con criterio, eso que hemos dicho antes, de pensar con copensamiento generativo, ¿no? Y en ese sentido no es que no lo veo en absoluto como una amenaza ni como un sustituto, sino como una especie de condensador de calidad docente y que no nos durmamos en los laborales. Bueno, disculpa por el tamaño del mensaje y un saludo y muchas gracias a todos. Pues nada, Gonzalo, muchas gracias. Vienes a confirmar lo que dije ayer y he repetido en varias ocasiones. La inteligencia artificial no es una amenaza, es una oportunidad para que seamos más eficientes y nos quitemos de encima trabajos pesados y rutinarios. Vamos a pensar por un momento en lo que supuso Internet. Yo lo vi nacer, que cuando eclosionó con fuerza ya a principios de este siglo. Hoy no entenderíamos el mundo sin él. Y creo que todos, salvo algún anacoreta, algún tecnófobo que vive en una cueva, pues está de acuerdo en que el mundo es un lugar mejor gracias a Internet. Nuestra vida es más rica en todo. Nos deja más tiempo para infinidad de cosas. Desde buscar un taxi, nos lo facilita además, hasta consultar el extracto de nuestra cuenta bancaria. Y nos ha liberado de trabajos pesados, para concentrarnos en cosas más creativas. Pero vayamos más atrás y pensemos en el ordenador personal, que eclosionó en este caso, era un invento algo anterior, pero eclosionó en los años 80, cuando yo era niño. Antes de eso, labores de lo más rudimentario, como escribir un texto, una redacción, una carta. Para eso necesitamos o hacerlo a mano o con una máquina de escribir. Puede parecernos muy romántico lo de la máquina de escribir, pero una carta, o lo de hacerlo a mano, pero una carta escrita a mano lleva tiempo y no todos tienen una letra fácilmente comprensible. Luego, para enviarla a otros, además, ese texto había que emplear papel y lo que obligaba a fotocopiar el papel en cuestión, y antes de las fotocopiadoras había que copiarla letra a letra. Con la aparición de los procesadores de texto, pues yo creo que los únicos que perdieron ahí fueron los fabricantes de cintas de tinta, que digo yo que seguirían fabricando tinta para otras aplicaciones, y los fabricantes de líquidos correctores, tipo el celebérrimo Tipex de mi infancia, que por cierto sigue existiendo, yo todavía lo veo en las papelerías. El resto ganamos, por supuesto, y aparecieron infinidad de oficios asociados a los ordenadores personales. No seamos luditas, caray. La innovación siempre crea riqueza, y eso repercute en bienestar para la inmensa mayoría. Bien, vamos ahora con Darío, que nos trae otro tema de este domingo, el de la emigración cualificada de España a otros países, básicamente los europeos. Darío sabe lo que se dice porque lleva 10 años viviendo en Irlanda, digamos que es un emigrante cualificado. Saludos, Fernando, buenas tardes. Un audio tan solo para aclarar un par de cosas. Por un lado,
cuando has hablado de los 26 países ricos en la última contrarréplica, eh, anímate y di Irlanda también, que no estaría mal que viniesen unos contraescuchas para Irlanda también. Sé que es una isla pequeñita ahí en el medio del Atlántico Norte, pero también es rico. Hay un poco de problema de vivienda, pero bueno, ya sabes que esto es un espejo de UK, pero está muy bien. Así que hay que se animen. Y nada, por otro lado, sobre el tema de la emigración, comentabas que la gente que se marcha de España a otros países de Europa o del mundo se marcha porque le duplican el salario que querría tener en España, ¿no? O que los que vuelven, pues vuelven porque les dan el salario que querían cuando se marcharon o algo parecido. Yo querría puntualizar que, por mi parte, voy a hacer 10 años en Irlanda en noviembre. No sé si escuchas la lluvia, pero está lloviendo aquí a cántaros. Voy a hacer 10 años en noviembre y la razón por la que todavía sigo aquí y no sé si me volveré no es tanto el sueldo, que como bien sabes es proporcional al nivel de vida de aquí. Se gana más, pero también se gasta más. El ahorro es un poquito mayor, obviamente. Pero no es tanto por eso como por digamos, la calidad y el trato del día a día en el trabajo. Es decir, lo poco que trabajé yo en España, que fue más o menos un par de años, el ambiente, digamos, de estrés, de recelo, de control y de presión en general, y de subir el tono, de muchas veces faltar al respeto sutilmente a los empleados, no me gustó nada. Me pareció muy difícil de llevar. Y en el momento en que llegué aquí, el primer año, tuve un trabajo bastante simple, bastante, digamos, que sería un trabajo bastante malo en España, que es un call center. El trato fue totalmente diferente. Me trataban mucho mejor, me trataban con respeto, hacía mis horas y me iba. La gente que tenía el teléfono siempre se disculpaba si se subían un poco de tono porque estaban frustrados. Me decían constantemente que no era mi culpa. Entonces, la razón por la que todavía estoy aquí creo que es principalmente esa. ¿Que quiero volver? Sin duda, no te voy a mentir. Pero me va a costar mucho. Y nada, quería dejarte esa reflexión. Venga, un saludo. Los que emigran, Darío, lo hacen en su práctica totalidad por cuestiones de dinero. No nos engañemos. Es decir, porque pueden ganar más por lo mismo en otro lugar. A cambio de ese extra de dinero, pues que les permitiría vivir con más comodidad y mejores perspectivas personales para ellos y para sus hijos, pues están dispuestos a dejar su casa, a su familia, a sus amigos, etc. La emigración la mueve fundamentalmente el dinero. Hay excepciones puntuales, como el que se muda a otro país por amor. Bueno, pues en ese caso valora más estar con la persona amada que ganar más dinero. No sé, te enamoras de una siberiana. Entonces dices, bueno, yo con tal de estar con ella estoy tan loco por ella que me voy a vivir a Siberia, por a Yakutia, a morirme allí de frío en invierno, pero lo compensa todo estar con la yakuta en cuestión. Bueno, hay alguno que lo hace, o alguna. En ese caso, pues bien, es un caso puntual. Bueno, o qué sé yo, esta gente que se va a otro país a sabiendas de que allí ganará menos, incluso vivir algo peor. Bueno, ese es el caso de los europeos o estadounidenses que encontramos en lugares del tercer mundo, conviviendo y trabajando con los locales. También los hay que su problema es que en España ganan mucho y también pagan demasiado en impuestos. Y así que se van a Andorra, a Montecarlo o a las Islas Vírgenes. Bien, estos son casos puntuales y minoritarios. El resto, la gran mayoría, se van por dinero, porque pueden ganar algo más. Junto al salario hay otros salarios que podríamos denominar emocionales. Si además de pagarte mejor haces un trabajo que te gusta mucho, pues eso te empuja a largarte, claro. Ese es el caso, qué sé yo, de los profesores de esquí que viven en una gran ciudad o del que quiere vivir del surf y nació en Madrid. Aquí difícilmente lo tienen para vivir del surf. No te queda otra que marcharte a la costa o
o ya no a cualquier costa, sino una en la que haya olas, o a los Pirineos o los Alpes. Ya que, bueno, pues para hacer esos trabajos no puedes hacerlos en Madrid porque en Madrid no hay costa. Bueno, ya hay un par de estaciones de esquí, pero son pequeñas y no demasiado estimulantes para los aficionados. En tu caso, Darío, al salario superior al de España le ha sumado el hecho de que te gusta la cultura laboral local. Ojo, no eres el primero que me lo cuenta, ¿eh? En Inglaterra conozco unos cuantos españoles que fueron para allá, un poco a la aventura, encontraron empleo, echaron raíces y bueno, ya es difícil que regresen porque tienen casa en propiedad y un círculo social consolidado. En ocasiones, además, hasta parejas de aquel país. Les gusta ir a España en vacaciones, como normal, pero no piensan en volver. Todos, sin excepción, me han dicho que una de las razones que les unen a aquel país pues es su cultura laboral, lo mismo que me dices tú, el hecho de que, por ejemplo, puedas progresar de forma mucho más sencilla que en España. Algo parecido me han contado gente que trabaja en Estados Unidos. Un lugar donde, ya sabes, trabajo duro y mejora de tu situación suelen ir de la mano. En España, por desgracia, no siempre es así. Las empresas a menudo son demasiado pequeñas y, claro, en un lugar pequeño la progresión personal es complicada. Otras veces son demasiado grandes y están muy burocratizadas por dentro. En las empresas españolas, por desgracia, se premia demasiado la antigüedad, el presentismo, es decir, el echar las horas muertas en la oficina, por encima de los resultados, y se premia también mucho el clientelismo. Ya sabes, ser del círculo de confianza de fulano, de mengano, y que eso pues te propulse hacia arriba, aunque no venga acompañado ni de trabajo ni de méritos. Pero vamos, aquí ya, como ves, nos meteríamos en otro debate, muy distinto, que es el de la cultura corporativa o empresarial española, y laboral, que tiene sus cosas buenas, pero también malas. En fin, si queréis abrir el melón, yo encantado. Lo abrimos sin problemas. Entre tanto, nos vamos con Pizarro, que nos habla de las malas relaciones, pésimas diría yo, entre Donald Trump y la Universidad de Harvard. Si tienes una cruzada contra los woke, el nido de las serpientes está en Harvard, por lo que la hostilidad habría de ser constante y diversa, hasta doblegar su influencia. En esto, Donaldo seguramente se equivoca, usando el Estado como una herramienta ideológica. Pero no se equivoca más que los dueños y gestores de Harvard, que usan su universidad como una herramienta ideológica. Ninguna de las dos instituciones debían estar para esto. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 27 de mayo, como os decía al principio. Mañana 28, mañana estaremos a miércoles ya. Y yo estaré aquí de vuelta, por supuesto. Hasta mañana.